Y como dicen, no, yo no me meto en este estudio del regreso del Señor porque me enfoco en predicar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio es que Él viene. Bueno, gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo podcast, en un nuevo 12-12 podcast. Más adelante voy a explicar por qué se llama 12-12 podcast. Bueno, hago un parón, un toque, porque quiero explicarles por qué el audio se va a escuchar doble en todo el podcast. Y es porque todavía estoy haciendo pruebas y estoy probando en usar dos micrófonos para que se pueda escuchar un micrófono a una persona y el otro micrófono a la otra persona. Pero bueno, esta vez no me salió bien, no me salió como quería, así que bueno, lo dejo con el podcast. Pero bueno, hoy estamos en un nuevo podcast, estamos acá con Agustín. Con Agus. Bueno, ya apareció en el canal, en la sección de Reconociendo a Cristo. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando, capaz es un tema medio fuerte o capaz un tema complicado de entender para los que recién conocen o para los que conocen en sí, siguen siendo un tema medio complicado. Sí. Y siento de que, bueno, recién lo estábamos preparando y era un tema súper extenso. Era larguísimo, hoy me puse a repasar un poco lo que me había mandado. Claro, yo empecé a leer versículos, claro, me llevaba a esto, después volvía a esta parte de la Biblia y era un ida y vuelta y nunca paraba. Pero bueno, hoy decidimos hablar de 4 puntos especiales y creo que son 4 puntos claves para mí. Son 4 puntos clave como para poder entender, tener un contexto y poder más o menos tener una idea de qué es, quién es y cómo va a ser la venida de Cristo, ¿no? Así que, ¿qué te parece que arranquemos con el primero? La promesa de Jesús. La promesa de Jesús. Sí, algo que yo pude estar viendo al estudiar este tema, me estoy introduciendo a estudiarlo y si bien es muy extenso, a veces cuesta mucho entender la narrativa y la historia, pero a través de estudiar, o sea, el estudio de los últimos tiempos o el estudio del regreso de Jesús se le denomina escatología. Y cuando uno empieza a profundizar en este tema, podemos ver el corazón del Señor, más allá de saber las dinámicas o los detalles de cómo van a suceder las cosas, se puede ver el corazón del Señor de estar con nosotros, ¿no? Porque ese es el celo que Él tiene desde la creación hasta Apocalipsis, o sea, todas las escrituras vemos el deseo y el celo del Señor de estar con nosotros, y Él cuando vino y se hizo hombre en Jesucristo, vemos a lo largo de todos los evangelios que Él se autodenominaba o se apropió el título del Hijo del Hombre como un título divino, haciendo referencia a Daniel 7, una profecía en donde el Hijo del Hombre iba a venir en las nubes, y en su ministerio Él anunció a través de este título dos cosas: que Él iba a sufrir, que iba a morir, que iba a ser entregado, pero que al tercer día iba a resucitar, pero que también iba a venir en las nubes. Entonces generaba como un tipo de controversia. Che, vos vas a morir, pero nosotros escuchamos que el Hijo del Hombre, que el Cristo no muere, ¿no? Como diciendo, ¿cómo vos decís que vas a ser el que viene del cielo, pero a la vez que vas a morir? Y me pareció interesante esa controversia que se generó en el contexto en el cual Jesús predicaba, y lo encontramos en 1 de Pedro, que ahí también pusimos el pasaje, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 10 al 11, que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, a nosotros esta gracia a través de Jesucristo, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿no? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y lo misterioso de Cristo es su sufrimiento. Ese es el misterio, de que Dios vino a sufrir, de que Dios vino a morir por nosotros. Y a través de toda esta promesa de que el Señor viene y va a restaurar todas las cosas, y es el clamor que tenemos adentro nuestro, ¿no? El Espíritu Santo dentro de nosotros está gimiendo, está clamando por la redención. Romanos 8 lo habla. Que hemos recibido la primicia del Espíritu, esperando la adopción, esperando la redención. Y Pablo dice, en esperanza fuimos salvos. Es decir, si la esperanza la vemos hoy, no la tendríamos que estar esperando. Claro. Entonces, si en esperanza fuimos salvos, diciendo el Espíritu está dentro de nosotros, gimiendo y clamando por aquella promesa del Señor de venir. Y realmente a lo largo de todas las escrituras ahora estoy empezando a ver
en cierta manera, qué es lo que creían los judíos acerca del regreso de Jesús. Porque si vos le hablás a ellos acerca de los sufrimientos, eso es lo que causaba confusión. Claro. Sí. Pero si vos le decís que el Mesías iba a venir, que iba a restaurar la nación de Israel, que iba a restaurar el mundo, ellos lo tenían más que aceptado. Entonces vemos que después de resucitar Jesús, está 40 días enseñándole a los discípulos acerca del reino de los cielos, que el reino de los cielos no es un lugar, es la naturaleza cuando el Señor venga. ¿No? Porque el Señor dice, cuando viene, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no vemos que algo se acercó. Claro. No, el mismo Señor se acercó. Entonces eso nos demuestra que si el Rey está, el reino de los cielos está. Wow. Entonces les enseña, les predica acerca del reino de los cielos por 40 días. Y después de esas clase, de ese curso que me imagino que el Señor les hace a los discípulos, ellos le hacen una pregunta. Y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús, yo siempre he visto como diciendo, estos discípulos no entendieron nada, como diciendo, no se trata de eso. Y al contrario, le hicieron una pregunta muy acertada, porque todos los profetas profetizaron acerca de la restauración de Israel como nación, y a través de cómo Jesús se iba a sentar en el trono de David, iba a reinar sobre las naciones. Y Jesús no los reprende por esa pregunta. Más bien le dicen, no les toca a ustedes saber eso. Claro. No, va a llegar, no les toca a ustedes, pero me van a ser testigos. Entonces a ustedes ahora tienen que ir y predicar este mensaje, ¿no? De salvación. Entonces la promesa realmente es que el Señor va a venir. Y muchos, como decís, no puede ser confuso o hasta que nos asustamos, ¿no? Como por lo que ha de acontecer. Y como dicen, no, yo no me meto en este estudio del regreso del Señor porque me enfoco en predicar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio es que Él viene. Exacto. Predicar la promesa de que Él viene nos da una esperanza, nos da un propósito, nos da un destino, sabiendo de que lo estamos invitando a un reino que viene a través de Jesucristo. Eso de hecho me hace acordar mucho la palabra evangelio viene de evangelium, que el contexto original de evangelio es justo que el otro día lo hablamos del heraldo, que es cuando un rey encuentra un nuevo lugar, entonces el heraldo es el que viene a anunciar la buena noticia que es ese nuevo lugar. Entonces el heraldo es el que anuncia, entonces ese es el rol que cumplimos. Y justo siempre cuando hablan de evangelio siempre se me viene eso a la mente. Claro. Y creo que muchas veces, y yo soy uno de estos, he simplificado mucho el evangelio, la buena noticia, a como el Señor murió por tus pecados y ahí, si lo aceptas vas al cielo. Y sí, es verdad, obviamente, en cuanto a que el Señor murió por nuestros pecados, pero el Señor viene a traer el cielo a la tierra. Y Efesios 1:9 dice que en el cual Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, así como las que están en el cielo como las que están en la tierra. Es decir, en Cristo van a ser reunidas todas las cosas para que realmente el reino que viene no es simplemente espiritual, sino es físico también. Hoy lo hemos recibido a través del Espíritu como una primicia, como un anhelo, como un clamor, pero últimamente va a ser físico. Por eso los judíos, o sea, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo vas a restaurar? ¿No? Y Pedro en sus primeros mensajes era como, arrepiéntanse para que el Señor venga, ¿no? Y Jesús, bueno, en su discurso, que ahora vamos a entrar un poquito, dice, este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Justo que lo leía, sí. Entonces, predicar el evangelio del reino no es simplemente Jesús murió por tus pecados y ya está, sino es invitarlo a ser parte de un reino en el cual nosotros somos hoy reyes y sacerdotes, y como sacerdotes tenemos que ser esos puentes que llevan a las personas hacia el Señor, ¿no? Como este ministerio de la reconciliación. Sí. Pero como reyes también entender de que Dios nos hizo reyes, no en el sentido, sino también vamos a reinar sobre la tierra con Él. Y esto me muestra también la humildad del Señor de, yo voy a reinar, pero no solo, con mi pueblo, con mi iglesia, con mi esposa. Y eso me parece asombroso porque vemos la sencillez del Señor. Y bueno, para entrar en la enseñanza
el clímax, por así decirlo, o en la enseñanza más extensa del Señor acerca de este tema. Lo encontramos obviamente en Mateo 24 y 25, Lucas 21, Marcos 13, que hablan todos de la misma enseñanza, pero a través del contexto de distintos discípulos, ¿no? Y vemos que el Señor empieza a hablar como diciendo: Señor, ¿cuáles van a ser las señales de tu venida? ¿No? Y es cierto, no va a quedar piedra sobre piedra. Y empieza a dar todo un detalle de las dinámicas que van a suceder, como que se les conoce como los dolores de parto. Claro. ¿No? Las guerras, los rumores, las pestes, el hambre. Y voy a decir, pasaron 2000 años y todas esas cosas sucedieron. ¿No? Como diciendo, ¿qué tiene diferente una generación de otra? ¿No? Y el Señor dice: de cierto no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y muchos han confundido el tiempo donde se consumió todo eso en el 70, cuando el general Tito con el Imperio Romano destruye Jerusalén. Claro. Y Israel es esparcido, y vemos que ya desde ahí no tuvo más tierra, fue una nación sin tierra, Sí. hasta el 1948. Y todas estas dinámicas que anunció Jesús, la guerra, destrucción y demás, fueron sucediendo a lo largo de todos los años, pero cada vez se intensifica más. Y esos dolores de parto son cada vez más constantes y suceden al mismo tiempo. Y esto nos marca o nos muestra que más cerca está el alumbramiento. Entonces el Señor dice: si hay dolores de parto es porque va a dar a luz algo. Y este dar a luz es realmente su regreso y su restauración. Y algo para aclarar que también he estado estudiando un poco: es imposible hoy ver el regreso del Señor sin poner nuestros ojos en Israel, como un reloj profético. Sí. Porque, como dije, desde el 70 después de Cristo hasta el 1948, Israel no estuvo en Israel. Es verdad. Y ahí se cumple, en cierta manera, lo que el Señor quería, diciendo: vayan y sean testigos en todas las naciones. No es necesario que estén acá, quiero que salgan. Quiero que salgan y vayan. Romanos 11 dice que Israel fue endurecido en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces es necesario que los gentiles, como que estamos entrando, Claro. entremos, porque cuando Israel vuelva a su tierra es como que el Señor voltea el reloj de arena y empieza a caer de a poquito esa arena para que se cumpla el tiempo. Y el Señor le dice a los discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos parte de la última tierra. Sí, literal. Y algo que me parece sorprendente, que el Señor ha ensanchado mi corazón para realmente ver Israel, no de una manera teológica e informática, sino de entender el corazón del Señor. Pero Isaías 62, para entender también un poco el tema de Israel, dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Es decir, hoy podemos decir nosotros que Jehová hizo oír su voz hasta acá, hasta nosotros, ¿no? Díganle a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Es decir, el Señor saca a Israel de Israel para que la buena noticia nos llegue a todos nosotros. Y ahora restituye a Israel en su tierra y le dice: bueno, ahora ustedes quiero que le digan a Israel que yo vengo. Porque el Señor le dice porque muchos recordamos que Jesús lloró por Lázaro, Sí. pero pocos recordamos que lloró por Jerusalén. Por Jerusalén, sí. Y Jesús dice: de cierto no me verán volver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces hoy también nuestra tarea o nuestra parte, nuestra asignatura es decirle a Israel para generar celos y que ellos digan: Señor, vení. Porque hasta que ellos no se lo digan, no va a volver el Señor, dice. Entonces el Señor permite todo lo del 70 después de Cristo por Tito, para que todo esto vaya transcurriendo. Claro. Ahora vuelve Israel a la tierra que le prometió a Abraham, y eso lo vemos como una clara señal de que los tiempos se están cumpliendo. Porque ahora es como diciéndole al Señor: ahora quiero que ustedes vayan y díganle a mi pueblo, Claro. ¿no? Que yo vengo. Y lo interesante es que en medio de todo este contexto de caos, obviamente apuntan a ese gran día, no simplemente a todos los años que van transcurriendo, sino al gran día, porque algo que marca la diferencia es la abominación desoladora. Sí. Dice: pero cuando vean la abominación desoladora, huyan. Bueno, empecé a ver mucho también el tema del regreso de Jesús, no simplemente del testimonio de los apóstoles,
sino a través de todas las escrituras. Y vemos que las escrituras están repletas apuntando hacia ese día. Sí. Y como digo, algo para entender el regreso del Señor es ver a Israel, porque hay un contexto. O sea, la Biblia fue escrita en un contexto para la gente donde nosotros hoy somos. O sea, Efesios 2 dice que antes que nosotros no éramos pueblo, pero somos cercanos a la ciudadanía de Israel y a los pactos de la promesa por medio de Jesucristo. Es decir, la cruz abrió un camino en donde de los dos pueblos hizo uno solo y somos parte de esta historia. Claro. Y ahí ahí está la iglesia. No, pero en este contexto de, no, lo que va a acontecer es pesado, la verdad. Y las escrituras lo demuestran, y se lo conoce como la angustia de Jacob. ¿No? Jeremías, mira, acá tengo varios pasajes. Jeremías 30, del 4 al 7, dice: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Pero dice, pero lo importante es, pero de ella será librado. Malaquías dice: el día de Jehová es grande y terrible. Amós: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Será de tinieblas y no de luz. En Daniel 12 dice: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y Jesús mismo en este discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24, 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, cuando esos 3 años y medio, o sea, se dice que la tribulación son 7 años, sí, y 3 años y medio es cuando arranca la abominación desoladora y el anticristo es como que se expone, o sea, sí, se saca la máscara y arranca toda esta tensión. Por eso Jesús dice: huyan. Cuando vean estas cosas, huyan, porque va a ser un tiempo bastante pesado. Y por eso dice: ay de las que van a estar encintas en, sí, aquellos días, como diciendo, realmente va a ser duro. Pero lo importante es encontrar en cada pasaje cómo dice: pero van a ser librados. Sí. Pero van a ser librados, ¿no? Y me recuerda a cuando Israel sale de Egipto en Éxodo. Obviamente el Señor envía su juicio sobre Egipto, pero Israel estaba en medio. Claro. Pero estaba en un pueblo apartado, siempre se me va el nombre. Entonces no los afectó a ellos, pero estaban en medio de la, claro, situación. Y de la misma manera, yo creo que vamos a estar en medio de la situación, del conflicto, Israel sobre todo. Obviamente nosotros estamos bastante alejados, pero uno nunca sabe. Pero vamos a ser resguardados, ¿no? Porque no estamos para ira, dice la palabra, y realmente el Señor va a estar cuidándonos. Y yo creo que en ese contexto, en esos tiempos, realmente vamos a poder vivir el Salmo 23, ¿no? Él es, sí, mi buen pastor, Él nos va a proteger, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y realmente vamos a poder caminar de la mano del Señor en ese contexto, y vamos a ver una provisión sobrenatural, y realmente vamos a poder encontrar el liderazgo y el señorío de Jesús en medio de ese tiempo. Y bueno, y en base a cómo termina Mateo 24, 25, después vamos a hablar un poquito de las 10 vírgenes, pero Mateo 25 habla de las 10 vírgenes, habla de los talentos, pero termina con el juicio de las naciones. Y yo siempre veía y lo tomaba, y va a sonar un poco controversial lo que voy a decir acá, me lo he estado guardando bastante. Pero dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Se va a sentar en su trono de gloria acá en la tierra. Es el trono que se le prometió a David. Dice, sí, se va a sentar alguien en tu trono, la promesa que Dios le hace a David, en Jerusalén. Entonces se va a sentar en Jerusalén en su trono, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Dice, y aparta a los unos de los otros. Y dice: Señor, pero ¿por qué yo voy a heredar el reino de los cielos? ¿Cuándo hice? ¿Cuándo te di de beber? ¿Cuándo te di abrigo? ¿Cuándo te visité? ¿No? Sí. Dice: por cierto, cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeños, para mí lo hiciste, ¿no? Y sin duda creo que hay una aplicación práctica y diaria y cotidiana en nuestro contexto y en la tierra que vivimos. Pero el Señor está apuntando hacia un juicio en donde Él va a reunir a las naciones
para juzgarlas en base a cómo se ha tratado con su pueblo. Y realmente esto me parece interesante porque si lo podemos ver, por ejemplo, Mateo 20, o sea, dice, van a ser reunidas delante de él todas las naciones. Y si vamos a pasajes en las Escrituras, podemos ver exactamente lo mismo. Dice Joel 3, porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Después tenemos Zacarías 12. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día... Se cortó la cámara. Se cortó la cámara. Bueno, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y en base a este juicio, vemos, dice Zacarías también 14, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Entonces vemos siempre como el Señor, a través de estas profecías, y en una más también estaba, no me acuerdo, en Sofonías 3.8. Dice que el Señor reúne a las naciones para entrar en juicio con ellas. Dice, y la razón por la cual entro en juicio con vos es por cómo has tratado vos a mi pueblo. Bueno, espero que les haya gustado el podcast. Estoy haciendo la despedida ahora porque me di cuenta que el video terminó siendo muy largo, terminó siendo de 50 minutos. Me di cuenta de que no hice una despedida en el momento para la primera parte. Así que bueno, van a haber dos partes, esta primera parte y la segunda parte que se va a subir el próximo viernes. Esto lo van a estar viendo un viernes 6 y la segunda parte la van a estar viendo un viernes 13. Así que nada, bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo.